Reporte Sostenible, 4 años impulsando el desarrollo de un país sostenible. ABB, empresa líder en tecnología para un futuro más productivo y sostenible. Y Flux Solar, vamos por un Chile 100% renovable y con acceso para todos. Presentan Edición Especial Energías Renovables. La biomasa es uno de los combustibles más utilizados del centro-sur del país, más incluso que otras energías renovables. Para conocer justamente cuáles son los detalles de este recurso, en qué está la nueva ley o el proyecto de ley, es que hemos invitado a Antonio Minte, gerente general de la Asociación Chilena de Biomasa, HBIOM, quien nos acompaña en esta oportunidad. Antonio, gracias por acompañarnos, ¿cómo estás? Hola Leandro, gracias a ti y gracias a ustedes también por la invitación. Feliz de compartir nuevamente con ustedes. A ustedes por participar. Y bueno, entrando un poco en materia, Antonio, quisiéramos una pequeña reseña de HBIOM, Asociación Chilena de Biomasa. Actualmente cuentan con 44 empresas socias y tienen una vigencia, una participación ya activa desde el año 2007, ¿no es así? Desde el año 2017. 2017. Sí. Bueno, nuestra asociación es una asociación reciente, en términos gremiales, por decirlo así, ¿cierto? Son 4 años que hemos venido trabajando. Se fundó el 2016, pero comenzó trabajo formal el 2017. Y básicamente reúne a productores de biocombustibles, entre ellos principalmente a los productores de pellet y a los productores de chips, astilla, que es un formato que tiene mayor utilización a nivel industrial, los representantes de los equipos, ¿ya?, de la tecnología, tanto de producción de biocombustibles como de consumo, llámese equipos de combustión, y ahí en los equipos de combustión tenemos desde el equipo domiciliario hasta plantas ya industriales o plantas de cogeneración eléctrica o generación térmica y eléctrica. Y un tercer segmento que son ya también empresas de servicios relacionados al tema energético de la biomasa, donde también sumamos a la academia, donde sumamos a empresas consultoras, certificadoras, etc. Así que ese es más o menos el mundo de HBIOM. Así es, y en estos 4 años, sin duda, ya han alcanzado una posición muy importante a nivel mediática y también a nivel de proyectos de ley. Y nos gustaría justamente conversar sobre ese tema, la ley de biocombustibles. Sabemos que ustedes han tenido una alta participación, sin embargo, ¿cuál ha sido el acercamiento últimamente que han tenido con el Ministerio y cuál es la proyección que hacen de ella? Sí, creemos que nos hemos convertido en actores referentes, al menos del sector, y este proyecto de ley que veníamos por mucho tiempo solicitándolo, ¿no? Necesitábamos un proyecto que regularice el mercado de la biomasa, no solo la leña, lamentablemente siempre la temática se ha dirigido hacia la leña por los problemas de contaminación y el mal uso de la leña que llevamos por mucho tiempo. Pero la biomasa es mucho más que leña, y ahí es donde entramos nosotros como actores en este tema y hemos dado nuestra visión tanto en el proyecto de ley hacia el Ministerio de Energía y nos ha tocado también la oportunidad de presentar en la Comisión de Minería y Energía respectiva que analizó el proyecto, ¿cierto? Y que presentó el proyecto y que hoy día ya por suerte se encuentra aprobada la moción de legislar. En ese sentido, si bien no estamos trabajando en conjunto, desde que se creó HBIOM hemos tratado de buscar una línea para que estas cosas avancen rápido, una línea en común entre el Ministerio y nosotros. Como te decía, no toda la biomasa es leña, muy por el contrario, hay un mucho mayor consumo en otro tipo de biomasa, por ejemplo el pellet industrial. Pero queremos converger a que rápidamente se tenga este proyecto, aún cuando vaya con una mirada preliminar en leña y que después avance hacia los otros biocombustibles. Pero ¿cómo evalúan ustedes la disposición del Ministerio en este caso? ¿Están abiertos a conversar con el gremio, con sus empresas o es más bien una posición un tanto unilateral? No, por el contrario,
creo que hemos recibido o hemos tenido una buena recepción desde el Ministerio. Dicho sea de paso, no fue el Ministerio el que presentó el proyecto de ley, ingresó este proyecto de ley por medio de una indicación de un diputado justamente del sur de Chile, Harry Jürgensen, y junto a otros, y de qué manera está avanzando ahora, o va a avanzar, debiera avanzar, es que el Ministerio haga indicaciones a dicho proyecto de ley. Dicho sea de paso, porque ese proyecto de ley en sí es muy básico, muy básico, y fue en rigor una respuesta política a otro proyecto de ley que buscaba prohibir la leña. ¿Ya? Ese proyecto de ley que buscaba prohibir la leña duró muy poco, no fue aceptado por los diputados, por suerte, y por suerte se está viendo desde el Ministerio y desde el Poder Legislativo que el camino que se tiene que seguir es un camino de desarrollo, y ahí es donde tiene que aportar este proyecto de ley. Y como esa mirada de desarrollo, obviamente tenemos miradas compartidas con el Ministerio de Energía hacia dónde se tiene que ir, y que no es inventar la rueda, básicamente. Los otros países desarrollados ya han avanzado en el desarrollo de la biomasa, por lo cual, si bien no es un copiar-pegar, ¿cierto?, sí tenemos que adaptar ciertas cosas solamente a la realidad chilena, y podemos avanzar en el desarrollo de los biocombustibles sin problema. Ahora, justamente en esas oportunidades o desafíos, podríamos decirlo también, hay un nivel de conversión de plantas que originalmente eran térmicas y que podrían de pronto utilizarse sus instalaciones para hacer una especie de cogeneración, ya sea con biomasa u otra energía. ¿Cómo lo ven eso ustedes de posible? Sí, aquí siempre yo espero hacer una diferenciación. Hay un uso de la biomasa para generación eléctrica, ¿ya? Y otro uso de la biomasa que es un uso directo para generación térmica. O incluso tenemos la tecnología para hacer ambas, que es donde se junta la cogeneración. Hoy día principalmente la biomasa tiene un uso térmico industrial, un uso térmico a niveles de domicilio, y un uso en cogeneración para aquellas industrias que necesitan de ambas energías, ¿cierto? De la electricidad y de lo térmico. Principalmente son industrias ligadas al sector forestal, pero que cada vez se amplían a otros rubros, por ejemplo, el sector agrícola. Prontamente se va a inaugurar una planta de cogeneración que utiliza biomasa, pero una biomasa no muy tradicional, que es la cascarilla del arroz, y con ello se va a hacer cogeneración. Y así podríamos tener distintos ejemplos y avanzar hacia allá, digamos, con distintos residuos o subproductos de estos sectores. Haciendo entonces esa diferenciación entre el uso térmico y el uso eléctrico, hoy en día en la electricidad lo que se está buscando avanzar rápidamente es en descarbonizar. Y descarbonizar no necesariamente sacando el carbono, que nosotros era lo que promovíamos siempre, ¿cierto? En algún momento se va a dar que sean todos los fósiles los que se retiren, pero hoy día hay un foco en sacar carbón, ¿ya? Sí. Y en ese retiro, en otras partes del mundo, ya se ha hecho conversión de plantas térmicas que en vez de quemar carbón, quemen biomasa por su característica de carbono neutral, ¿ya? Sí. Y eso hemos hoy día... Hace poco tiempo, creo una semana atrás, Engie dio una gran noticia, ¿cierto?, de que existe la posibilidad de que 2 de sus plantas de carbón se transformen a biomasa, lo cual sería obviamente un gran impacto para el sector y un beneficio de todas maneras para el país, ¿no?, cambiando un combustible fósil por un combustible renovable. Así es un importante anuncio que hizo Engie efectivamente a principios de mayo, donde dio a conocer que 2 de sus plantas, particularmente en el norte de Chile, iban a comenzar a trabajar con cogeneración y incluirían biomasa. Antonio, bueno, cuéntanos, el nivel de participación en la matriz eléctrica de la biomasa, entendemos que es de un 13% a nivel secundario, ¿no? No, ahí también voy a hacer una aclaración, porque de nuevo con el mismo concepto, y estos conceptos la sociedad en general no los tiene muy claros, inclusive al Ministerio de Energía se le ha criticado de alguna forma por esto, en diferenciar que electricidad es muy distinto a energía.
Así es. Electricidad es un tipo de energía que se produce por variadas fuentes, pero en cuanto a energía, la electricidad representa solo el 22% del consumo energético del país. Y ahí es donde entra la comparación con lo que dices tú, porque biomasa pura y generando energía térmica, biomasa es un 13%. O sea, tenemos un 22% de electricidad en el consumo final, un 13% de biomasa en el consumo final y el resto principalmente está dado por los combustibles para movilidad principalmente o también combustibles para usos térmicos a niveles industriales principalmente. Correcta, hecha la aclaración. Ahora pasemos un poco al tema domiciliario. Se nos acaba el tiempo, pero no puedo dejar de preguntarte por cómo está la disponibilidad de pellets. Se nos aproxima ya el invierno, está a la vuelta de la esquina. ¿Cómo está el gremio preparando esa situación? Sí, importante pregunta, sobre todo por lo que tuvimos que pasar el año pasado, ¿cierto? Por el quiebre de stock que nos sorprendió a todos. La pandemia fue uno de los factores. Tú estuviste haciéndome reportaje el año pasado y una de las conclusiones era obviamente que la pandemia cambió el consumo. En el mismo año, la industria logró responder, si bien no alcanzó esa respuesta para que evitáramos el quiebre, ¿cierto? Pero hubo una respuesta notable que la industria logró responder a un 40% más de consumo en el año 2020, ¿ya? Y eso fue en el transcurso del año donde nosotros, gracias a los números que saca Atbiom, la industria pudo ir viendo, el ministerio también analizando esos números. Dentro de esos análisis, por ejemplo, se dio la reducción del horario punta, lo que permitió a las mismas peleteras producir durante ese horario que no se les cobraba. Esperamos que este año, si bien están 2 meses solamente, también se pueda tener ese beneficio. ¿Y cómo se ve el 2021? Sí, se ve bien, pero quiero ser súper cuidadoso. Seguimos en pandemia. Y ahí hay una dificultad porque se ve en todos los mercados, falta de todo. Hasta el momento nosotros tendríamos una capacidad de un 40% más también de lo que el 2020 se consumió, ¿ya? Que eso sería, es muy difícil que el mercado crezca un 40% de un año para otro, ¿cierto? Por lo cual tendríamos pellet para este año que ojalá no se dé que tengamos problemas en las industrias o que tengamos problemas en la distribución. Creo que la pandemia de alguna forma está controlada en ese sentido y no debiéramos enfrentar paros industriales en el sentido de tener enfermos que requieran cuarentena y la industria también está preparada para eso, con segundos turnos, segundos equipos. Así que esperamos que esta preparación sirva para cumplir con la demanda de este año. Muy bien. Antonio Minte, gerente general de la Asociación Chilena de Biomasa, nos acompañó en esta edición especial. Antonio, gracias por tu gentileza una vez más. Muchas gracias a ti, muchas gracias a